Si estás pensando lanzar un podcast para darte a conocer a ti, a tu marca, a tu negocio, te invito a que te unas al webinar Destaca en 2024 con un podcast profesional. Pero si ya tienes el podcast, te invito al webinar Súbele el nivel a tu podcast con inteligencia artificial. Son 2 eventos en días diferentes que voy a tener en los próximos días. Ve a eventos.robertsazuke.com, repito, eventos.robertsazuke.com para que te enteres, acceses, te registres y me acompañes. Son eventos completamente gratuitos. Así que vamos a comenzar. El podcast vuelve a ser de nicho y las razones, argumentos, a continuación. Así que después de unos largos meses, comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0, episodio 332. Yo soy Robert Sasuki y este podcast tiene como objetivo educarte en materia de podcasting 2.0 y ayudar a que tu podcast sea una realidad, sea exitoso y pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Les hablo a aquellos que quieren tener un podcast profesional. Esto es Podcast 2.0, fue lanzado en el año 2020 y es el resultado de mi experiencia como podcaster desde hace 12 años. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy te traigo un episodio que espero te sea de utilidad. Y sí, pasaron meses, ¿no?, sin haber grabado. ¿Qué pasó, Robert? Bueno, problemas de salud de mi esposa que ya se están superando poco a poco. Gracias a Dios, y aquí estamos nuevamente. Entonces vamos con todo el pie. Vamos a hablar hoy de un tema que parecería como que absurdo, pero no tanto, no tan absurdo, verdaderamente no. Y es el regreso del podcast al mundo de los nichos. Mira, me gusta más ese título, el regreso de los podcasts. El regreso de estos podcasts y el de los podcasts de nicho. Ok. Todos sabemos ya que la gente entiende que un podcast es un video en YouTube, ¿ya? Y no solamente se ha popularizado el término de podcast en un video de YouTube, sino que se ha masificado la cantidad de podcasts en YouTube, ¿ya? En pandemia, recuerdo que explotó. Fue el boom, el verdadero boom de podcasts nuevos fue en pandemia, fue en 2020, cuando cada mes se creaban 300,000 en promedio nuevos podcasts. Pero eran podcasts, ya, que fuesen en Spotify, que solo tuviesen un solo episodio, pero eran podcasts. Me explico, cuando digo eran podcasts es porque utilizaban la estructura básica, pilar fundamental para definir un podcast, que es el archivo RSS. ¿Ya? O sea, yo sé que para mucha gente conoció el término podcast en un video de YouTube viendo una entrevista, pero ese que lo conoció, que sepa que la definición de podcast no es esa, o por lo menos es más que eso, ¿ya? Yo porque vamos a ver, o sea, yo no voy a luchar en contra de la corriente. La gente le llama podcast a eso, para la gente eso es podcast. El podcast para otra gente es otra cosa. Entonces pueden convivir esos dos definiciones. Sí, bueno, están conviviendo a la mala, a la buena o a la mala. Pero yo generalmente lo que hago es diferenciar, bueno, el formato del podcast, audio-video, y si es privativo o si es en abierto. Ya, entonces el podcast en YouTube es privativo
en formato video o en formato audio, pero es en formato igual es en formato video, ¿no? Porque el audio que se vuelve video es un video. Ok, entonces en pandemia 300,000 podcasts mensuales se creaban en abierto. La principal plataforma donde se creaban era Spotify, que bueno, se llamaba Anchor. Ahora se llama Spotify for Podcasters, así como lo borracho. Bueno, en 2021 también se crearon cientos, millones de podcasts, millones. Pero en 2022 comenzaron a decaer. A final del 2021, de hecho, comenzaron a decaer y comenzaron a morir muchos de esos podcasts en audio. Y era natural que así fuese. ¿Por qué? Porque en pandemia había mucho ocio, había muchas ganas de expresarse, era propicio, todos estábamos en la casa, perfecto, bueno, pues se entiende. Y a finales del 2021, inicio del 2022, comienza a estabilizarse la frecuencia de publicaciones, los lanzamientos de podcast nuevos, etc. Y ya para 2022, las gráficas mostraban que la cantidad de podcasts que se creaban y de episodios que se publicaban en abierto, en audio, se parecía bastante al 2019. ¿Ya? Porque el crecimiento del podcast está ahí todos los años, pero es lento. Y parecería que ya, bueno, se niveló todo otra vez. Volvimos a nuestras aguas a nivel estadístico, pero no. Lo que pasó fue que muchos podcasts en abierto en formato de audio migraron a video. Y migraron específicamente a YouTube. Y comenzaron a crearse podcasts en YouTube. Y bueno, a mí me intriga muchísimo, o me intrigaba, ya no tanto, ¿no? De que yo veo a colegas, veo a amigos incluso que tenían su podcast en audio, pagando estudios de grabación, pagando estudios de video. Voy a sus canales y veo que tienen pocas descargas, pocos suscriptores, pero eso es normal si se está empezando. Y entonces yo me pregunto, me estuve preguntando, ¿es buena opción migrar el podcast en abierto de formato de audio a video, cuando en video lo único que voy a valorar es el audio? ¿Ya? Porque por más que yo quiera ver la cara de dos personas o de una persona conversando en video, la voy a ver un minuto y ya. Voy a apagar la pantalla y voy a escucharla. ¿Y por qué tanto esfuerzo en grabar un video con lo complejo que es si se puede grabar en audio? Porque el valor está en el audio. O sea, de los podcasts en video, su valor está en audio. La excepción a lo que estoy diciendo es que en el video tú me muestres cosas diferentes a tu bella cara y a tu hermosa escenografía. Y no es lo que pasa. Generalmente no pasa. ¿Ya? Se sientan dos personas, una persona, 3, 4, un grupo de amigos y con 50 cámaras, una para cada uno. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cuántas tomas? Y ya. Pero el valor está en lo que dicen con sus palabras en el audio. Y entonces, claro, yo entiendo. Yo digo, bueno, tiene sentido porque YouTube se ha convertido en la televisión del presente, que tiene un alcance mundial, que es el segundo buscador más grande del mundo. Y bueno, hay gente que está apostando a la viralidad y a ser famoso, y entonces quiere que lo vean. Eso por otro lado. Y entonces hacen video porque también está de moda y es tendencia, y por tanto algo se me va a pegar a mí, algún pedazo del pastel me va a tocar a mí. Y hay gente gastando mucho dinero en publicidad y en promoción para ver un video en YouTube que le llaman podcast. Algunos con buenos resultados, otros no. También me he dado cuenta de gente que tiene que pagar, seguro que sí, paga vistas en YouTube porque se pueden pagar vistas, comprar vistas, no sé si lo sabes, y comprar suscriptores. O sea, tú lo escribes en Google y hay gente que tiene una cantidad de suscriptores y de vistas que tú dices, bueno, esta gente le está yendo bien, pero yo no creo en ninguno de esos números. Bueno, en fin, la pregunta que yo me hago es, ¿verdaderamente estar en YouTube o ser un podcast masivo? Porque entonces está aquí es que viene el cambio. El cambio viene en que
La mayoría de gente que hizo podcast desde pandemia se cansó porque no tenía una cantidad masiva de oyentes, porque entendía que el podcast era un medio masivo. Entonces se van a YouTube porque YouTube es un medio masivo. ¿Ya? Es cierto, YouTube es un medio masivo. Sin embargo, mantienen el mismo formato de contenido y estilo de comunicar en audio que en video. Y no dejan de ser nicho en YouTube. Pero entonces cualquier video que sea para un nicho muy específico en YouTube, el algoritmo de YouTube no lo va a resaltar como lo fuese un video con la fórmula para ser viral o masivo. Y lo que está pasando, creo yo, es que mucha gente está perdiendo dinero en un espacio que si tú no eres masivo verdaderamente porque tu contenido no tiene que serlo, entonces te hago un shadow banning. El algoritmo no va a potenciar ese contenido porque no es masivo. Y si no tiene búsqueda tu contenido, menos todavía, vas a quedar en los últimos lugares. Y entonces volvemos al mismo dilema de la descubribilidad. Bueno, pero es que el podcast en audio tiene como problema su manera de ser descubierto. No hay una plataforma que resalte bien nuevos podcasts y demás. Entonces en YouTube confiamos y creemos que el algoritmo va a coger mi audio o mi video, mejor dicho, con mi tema súper interesante no sé para quién, y lo va a poner ahí en los primeros lugares. Y puede ser que sí, pero tiene que haber un verdadero interés, y para que haya interés la gente tiene que hacer búsquedas, porque YouTube sabe, el algoritmo de YouTube sabe qué video tiene la fórmula y el contenido para ser atractivo a millones. Porque YouTube, repito, es una plataforma masiva y le interesa que cada video sea masivo, viral, explosivo, porque eso aumenta la retención y el dinero por la publicidad vista. A YouTube no le suma nada a su plataforma un video que es de nicho. No le suma nada. Está ahí, ok, bueno, perfecto, pero se sabe que no va a monetizar porque va a tener muy pocas vistas, y si es un canal nuevo menos va a monetizar. Entonces el algoritmo no es cierto que va a hacer un esfuerzo extraordinario porque un video que nadie conoce de alguien que nada está buscando y lo va a potenciar. Habrán casos en que tienen buena suerte, pero la mayoría no es así. Y eso se nota en las vistas y suscriptores de esos podcasts en YouTube. Bueno, entonces maravillosamente la gente perdida en sus laureles en YouTube, creyendo que va a conquistar al mundo, el podcast en audio en abierto vuelve a ser de nichos y se quita ese ruido de gente y esa cantidad de gente que está buscando una fama que en el podcast no la va a encontrar. Porque yo lo reitero, el podcast es de nicho. El podcast es para un grupito de gente interesada en tu tema. El podcast es el mejor escenario para crear verdadera comunidad. El podcast no es un espacio para figuras y seguidores. Es para amigos, oyentes, cercanos. ¿Ya? Un podcast con 200 descargas por episodio es un buen podcast. Está dentro del promedio, está bien. Un podcast no necesita miles de descargas por episodio. Si las consigue, qué bueno, pero no es obligatorio. ¿Ya? Bueno, pero que la gente quiere verte. En mentira. La gente no quiere verte. La gente quiere que tú le aportes valor con lo que dices. Poco importa tu hermosa cara. Esa es la verdad. Ahora, claro, si tú vienes si tú entiendes que sí, que la gente quiere verte porque un amigo te lo dijo, pero ese amigo no te escucha, entonces esa energía, ese dinero y ese tiempo que tú estás invirtiendo, yo no sé si va a ser sostenible luego mantener ese podcast, porque los gastos exceden las ganancias, porque todos sabemos que ganar dinero en el podcast no es tan fácil. Bueno, y si nos llevamos del algoritmo de YouTube, entonces estamos sometidos a decir lo que YouTube quiere que digamos si no nos desmonetiza.
y hacer masivos obligatoriamente para poder monetizar. Porque no es cierto que un podcast con 100 descargas, 200, 300, ponle 1000, monetice. Pero la gente se va, no, ¿cómo se dice? O sea, la abeja se va donde hay miel y está bien. Ojalá le aproveche. Mientras tanto, yo sigo confiando en que este medio, los temas que yo trabajo son de nicho. Entonces yo confío que confío y tengo seguridad de que este es mi medio. Es aquí donde yo debo estar. ¿Ya? El día que yo tenga un episodio o tenga que presentar contenido audiovisual y que pueda sumar más valor a este podcast, lo voy a hacer en video. Lo voy a hacer en video y lo voy a subir a YouTube. Pero si todo lo que yo puedo decir en la mayoría de los episodios viene de mi voz y está en el audio, el valor, lo seguiré haciendo en audio. Así que bueno, ese es el tema que quería compartir contigo. Espero que te haya sido de utilidad. Tenemos un grupo de amigos en Telegram y un espacio para hablar de Podcasting 2.0. Si quieres unirte, ve a robertsazuke.com/Telegram. Sigue los pasos y allá te vemos. Y también tenemos un canal en WhatsApp, Sasuke Network, donde puedes reenviar nuestros audios a tus contactos y a tu estado. Seamos sí mismos, Sasuke Network. Si quieres inscribirte, robertsazuke.com/WhatsApp. Agradecer a las personas que siempre aportan para la sostenibilidad de nuestros proyectos. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0 en abierto y de nichos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.